Comenzando con la primera de las secciones de este módulo, abordaremos el contexto de la generación de un mensaje, los objetivos o el objetivo de dicho mensaje y los pasos que debemos dar previo a la construcción o generación del mensaje. El primer elemento a considerar cuando nos disponemos a transmitir una información, generar un mensaje, etc., es identificar el público objetivo o el destinatario de ese mensaje. ¿A quién está dirigido el mensaje o la información que deseo transmitir? Esto es terriblemente importante. Es el paso inicial, fundamental, a partir del cual voy a construir todo lo demás. Entonces, antes que nada, antes de generar cualquier tipo de tablero, informe, presentación, etc., debo identificar a la audiencia, a quién está dirigida esa información. Y lo más importante, debo desarrollar mensajes centrados en la audiencia. No me sirve de nada identificar la audiencia si luego no soy capaz de generar un mensaje que se centre en esa audiencia. ¿Y cómo hago a generar un mensaje centrado en esa audiencia? Bueno, una vez que identifiqué el público objetivo, debo estudiarlo. Debo conocer su problemática, sus intereses, su conocimiento previo en la temática de la cual voy a transmitir el mensaje, conocer sus necesidades, por qué es importante para ellos el tema a informar o el contenido del mensaje, qué valoran, algo muy importante, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus deseos o aspiraciones, cuál es el motivo por el cual están visualizando esa información, ese tablero, están presentes en esa disertación. En fin, y otras preguntas que a ustedes se les pueda ocurrir al respecto, ¿sí? Pero importantísimo identificar la audiencia y desarrollar un mensaje centrado en dicha audiencia. ¿Cómo hago para desarrollar un mensaje centrado en dicha audiencia? Estudiándola. En el contexto de este curso, es probable que esa audiencia sea un tomador de decisiones, pero podría ser cualquier tipo de persona, ¿sí? Que no necesariamente esté por tomar una decisión, en principio. ¿Qué puede pasar cuando estudio la audiencia? Puede pasar que encuentre que es una audiencia heterogénea. Puedo encontrar que hay subgrupos dentro de esa audiencia, que tienen necesidades dispares, problemáticas dispares, que tienen un nivel de conocimiento en la temática dispar, diferente. Entonces lo que debo evitar en ese tipo de situaciones es generar mensajes para audiencias generales. Es decir, debo evitar generar un mensaje único, porque lo más probable es que no termine comunicando nada a nadie. Lo adecuado en este tipo de situaciones es generar un mensaje para cada subgrupo y no comunicarlo obviamente simultáneamente. Lo más adecuado es hacer comunicaciones separadas, individuales con cada grupo, con un mensaje acorde a las problemáticas, necesidades, conocimientos, etc. de cada audiencia o cada destinatario. Otra consideración es identificar cuál es mi posición respecto de la audiencia. Sepan que si yo soy una persona que la audiencia valora, que me tienen por experto en la temática, etc., tendré una cierta facilidad inicial, una cierta credibilidad inicial que me hará más sencilla la transmisión del mensaje. Por el contrario, si la audiencia no confía en mí o no me conoce, bueno, todo se hará cuesta arriba y será más difícil la transmisión del mensaje. Deberé ganarme a la audiencia, ganarme su confianza, su respeto. Pasando en limpio y resumiendo, debo identificar ese público objetivo de mi mensaje, que es ni más ni menos que mi cliente. Y cuando hablamos de cliente no podemos dejar de mencionar el voice of customer o la voz del cliente. ¿Qué desea el cliente? ¿Cuál es su posición? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus problemáticas? De esta forma y solo de esta forma voy a poder construir un mensaje eficiente, un mensaje efectivo. Otro elemento importante es determinar para qué estoy transmitiendo el mensaje, para qué estoy utilizando los datos, la información de la cual dispongo.
¿Y para qué podría estar utilizando la información? Básicamente para dos grandes fines. Uno, para soportar un proceso de toma de decisiones, algo que encaja completamente con la temática de este curso. Pero también podría ser que yo esté haciendo una difusión, que esté informando o dando a conocer algo, simplemente presentando información. Sepan a su vez que cuando me dispongo a soportar un proceso de toma de decisiones, y para ello construyo un informe, construyo un tablero de comando, etc., puede ser que ese proceso de decisión sea propio, que sea yo el tomador de decisiones. Y no por eso debo dejar de construir un buen mensaje y de transmitirme oportunamente ese mensaje, de hacer evidente las señales que se identifican en los datos o en la información de la cual dispongo. También podría ser que sea un proceso de toma de decisión ajeno a mí, ¿sí? Que sea un tercero el que está tomando la decisión y yo esté suministrando herramientas para tomar esa decisión de la mejor manera posible. Por más que lo intentemos, es muy difícil hacer una transmisión y una presentación de la información 100% objetiva. Pero hay veces en las que realmente no queremos una transmisión netamente objetiva, sino que queremos hacer que este tercero, este tomador de decisiones, adopte una cierta postura. Lo queremos persuadir. Por ahí no sé si está bien decir que no queremos una transmisión objetiva, porque la información puede ser objetiva, pero la quiero presentar de alguna forma que invite a este tomador de decisiones a hacer algo. En ese caso estaré persuadiendo y tendré que construir un mensaje adecuado para lograr esta persuasión. Ya de esto vamos a hablar más adelante. Generalmente es lo más común, ¿sí? Cuando uno transmite un mensaje. Cuando uno transmite un mensaje, generalmente está haciéndolo con el objetivo de que mi interlocutor haga algo, cambie su forma de trabajar, me apoye en tal iniciativa, etc. Este es un caso bastante común. Pero tengan en cuenta que si yo estoy tratando de persuadir a mi interlocutor o a mi audiencia con el solo hecho de presentar datos, por más que lo haga de una buena manera, no va a alcanzar. Yo tengo que construir un mensaje que lo invite a la acción, que le sugiera acciones, que le sugiera discusiones, que le genere preguntas, que lo invite a la discusión, al cuestionamiento. Esto es muy importante también a tener en cuenta cuando construye un mensaje. Luego, lógicamente, el corazón del mensaje será el qué, ¿sí? El contenido, qué es lo que quiero que conozca, qué es lo que quiero que la audiencia haga. Y el cómo. Probablemente yo tenga datos, tenga información, tenga algo que apoye ese qué. Bueno, en mi mensaje tengo que evidenciar ese qué con la información, los datos objetivos de lo cual les dispongo. Si es que dispongo de ellos, si no, lógicamente lo esperable es que ese mensaje no sea un mensaje eficaz. Finalmente, discutamos brevemente lo que respecta al medio o mecanismo de comunicación o de transmisión del mensaje. La visualización, presentación, transmisión de la información puede y va a tomar muchas formas dependiendo de las decisiones que ese mensaje o esa información debe soportar o se desea que soporte, del público objetivo de dicho mensaje y del medio, método o mecanismo empleado para transmitir la información. No será lo mismo un mensaje que emito con el objetivo de conseguir que un superior me autorice a comprar un determinado equipamiento, que si soy un vendedor y estoy transmitiendo un mensaje hacia un cliente con el objetivo de que adquiera mi producto. No es lo mismo si soy un médico que está tratando de persuadir a un adolescente de que se alimente bien o estoy tratando de persuadir a un adulto. Y no es lo mismo un mensaje que se emite vía un anuncio en una aplicación de celular que un mensaje que se emite en un informe escrito en papel, por ejemplo, ¿sí? Son diferentes situaciones, ¿sí? Que combinadas van a dar, ¿sí? Una situación de transmisión
única, les diría yo, muy particular del mensaje. Tengan en cuenta que un elemento clave es la elección del medio o el método o el mecanismo de transmisión del mensaje. Va a ser un mensaje que se va a transmitir vía un dispositivo electrónico, un informe en papel, una presentación, una disertación oral, etc. ¿Cuál va a ser el método o el mecanismo? Y lo más importante es que cada uno de esos mecanismos o métodos de transmisión ofrece un determinado nivel de control sobre el mensaje que emito, un determinado nivel de control respecto de cómo el receptor va a recibir y procesar ese mensaje. Y esto debo considerarlo al momento de elegir el medio y en consecuencia generar el mensaje. Recuerden entonces, de acuerdo al método de comunicación, varía el control que yo tengo respecto de cómo la audiencia procesará y recibirá la información. Y por lo tanto, ¿sí?, en consecuencia, yo me veré obligado a ajustar el nivel de detalle del mensaje. Fíjense, ahí al costado tiene una gráfica que lo ilustra muy bien. En una presentación oral, cuando yo genero un PowerPoint, por ejemplo, para acompañar la presentación oral, ese PowerPoint tiene que tener un nivel de detalle muy bajo, inclusive no debe tener demasiado texto ni información para que no compita conmigo. Tiene que ser un complemento muy sutil. Muchos de ustedes tendrán en vista o en mente las charlas TED, donde al interlocutor generalmente lo acompaña un conjunto de slides que no son más que una palabra suelta, una imagen, etc. Y en este caso, si en una presentación oral, el emisor del mensaje tiene un gran control de su audiencia. Ve cómo la audiencia reacciona a lo que dice, ve sus rostros, ve sus expresiones, puede responder preguntas, puede despejar dudas, puede ampliar determinados temas que generan interés, etc. Puede controlar a la audiencia. En el extremo opuesto está cuando se trata de una audiencia que está leyendo un reporte, por ejemplo un mail que yo escribí y le envié, pero ya no estoy ahí para despejar dudas, para aclarar cuestiones que pueden estar confusas, etc. Lo cual me obliga a mí a cuidar el contenido de ese mensaje, a extremar el nivel de detalle de dicho mensaje, de dicho mail o de dicho documento, para evitar malas interpretaciones o decisiones equivocadas que este destinatario pueda tomar a partir de una interpretación equivocada del mensaje. Tenemos los dos extremos o los dos mundos, ¿sí?, en cuanto a lo que hace nivel de control y nivel de detalle. Hay un punto intermedio denominado slide domain, ¿sí?, que es una mezcla de slide y document, que es generalmente el tipo de slide que uno encuentra en los cursos académicos. Por ejemplo, las notas de clase de este curso, ¿sí?, el material que está acompañando ahora a mi voz. ¿Qué sucede aquí? Sucede que la slide, la presentación, es un elemento que, como dijimos, debería tener bajo nivel de detalle. Hay un interlocutor que está de cara al público generalmente, hablando, explicando, contando, pudiendo responder dudas, etc., por lo cual no requiere un nivel de detalle elevado. Pero ¿por qué generalmente se encuentra uno con slides que tienen mucho texto, que tienen mucho detalle? Bueno, porque estas slides pretenden suplantar, pretenden reemplazar a libros, a un apunte de clase, ¿sí?, a algún documento un poco más extenso, que por cuestiones de tiempo o por el motivo que sea, no se dispone. Y entonces se genera esta mezcla de slide que acompaña la presentación del docente con un documento de estudio. Y sale un mutante, ¿sí?, un monstruo intermedio, ¿sí?, que no es ni una cosa ni la otra. Pero no es más ni menos que una especie de, vamos a ponerlo entre comillas, error en el cual caemos muchas veces los docentes, ¿sí?, porque no es ni una cosa ni la otra, no termina de cumplir bien el objetivo de
acompañar adecuadamente la explicación del docente sin distraer a la clase, complementando al docente, pero tampoco termina de ser un material de estudio detallado o adecuado, ¿sí? En la mayoría de los casos para estudiar una asignatura o estudiar un determinado curso. Para despedirme de esta primera parte, ¿sí? Les dejo esta reflexión. Yo soy responsable por lo que digo, no soy responsable por lo que vos entendés, ¿sí? ¿Cuántas veces nos vemos tentados a pensar así? ¿Cuántas veces pensamos así? Es mi criterio, ¿sí? Esto es una equivocación, esto es un error. ¿Por qué es un error? Porque cuando yo transmito un mensaje lo hago para tener un impacto en el cliente, en el interlocutor, en la audiencia. Y si no tengo ese impacto, fallo en mi gestión, no soy efectivo. Entonces, sí soy responsable por lo que mi interlocutor entiende y hace con lo que entiende. Debería de preocuparme por lo que mi interlocutor entiende y hace con lo que entiende. De hecho, además, puede afectarme enormemente lo que este interlocutor haga. Entonces, esta frase en la cual uno muchas veces puede estar tentado a caer en esta posición, yo he caído muchas veces, cuidado, ¿sí? Puede ser muy peligrosa. Uno tiene que preocuparse siempre por cómo va a ser procesado el mensaje que emite. Y les dejo otra frase para que reflexionen, ¿sí? Que dice que muchos de los males entendidos, o la mayoría, se podría evitar si las personas se toman el tiempo de preguntarse antes de emitir un mensaje qué otra cosa podría llegar a significar este mensaje que estoy por emitir. ¿Cómo podría malinterpretarse? Hablando mal y pronto, ¿sí? Bueno, con esta pequeña reflexión uno podría modificar y corregir el mensaje y evitar males mayores.